Ahora vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar avanzada. Recuerden las guías de la Asociación Americana del Corazón para el manejo de la reanimación cardiopulmonar. En términos generales, este es el algoritmo para el soporte vital cardiovascular avanzado en los adultos. Deben tener claros las diferencias entre los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Los desfibrilables son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, y los no desfibrilables son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En términos generales, una vez ustedes diagnostiquen la parada cardiorrespiratoria por ausencia de pulso, ausencia de signos vitales y ausencia de ventilación espontánea, deben iniciar inmediatamente las maniobras de reanimación, es decir, las compresiones torácicas. Administrar inmediata también oxígeno suplementario mediante mascarilla a la FiO2 y el litraje más alto que puedan y conectar inmediatamente el monitor con el desfibrilador. Mientras inician las compresiones torácicas y conectan el oxígeno y conectan el monitor y el desfibrilador, lo siguiente que tienen que hacer es verificar el ritmo en el monitor y en el desfibrilador, es decir, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. Continúa la reanimación cardiopulmonar la persona que se encuentra a cargo de la reanimación cardiopulmonar debe siempre monitorizar la calidad de la reanimación cardiopulmonar, que se esté administrando adecuadamente oxígeno mediante la mascarilla, y a los 2 minutos verificar constantemente el ritmo, si es un ritmo desfibrilable o uno no desfibrilable. Tengan en cuenta que también inmediatamente deben tener un acceso venoso. Si no tienen la posibilidad, porque es difícil el acceso venoso y tienen la disponibilidad de un acceso intraóseo, deben conseguirlo. A los 2 minutos deben administrar adrenalina, una ampolla cada 3 a 5 minutos, y si el paciente tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, es decir, los dos ritmos desfibrilables y son refractarios a las maniobras de reanimación torácica y a la adrenalina, se puede considerar la administración de amiodarona o lidocaína. Y inmediatamente tengan los ritmos desfibrilables identificados, deben realizar la descarga con el desfibrilador. Estos son los ritmos que deben identificar inmediatamente. Conectan el monitor. Si es que el paciente tiene una fibrilación ventricular, si es que el paciente tiene una taquicardia ventricular y no tiene pulso, si es que el paciente se encuentra en asistolia, si es que el paciente tiene una torsión de puntas o si se identifica una actividad eléctrica en el monitor, pero el paciente no tiene pulso. Entonces este es el algoritmo extendido. Inician la reanimación cardiopulmonar, es decir, las maniobras de compresiones torácicas, una vez no palpen pulso central, carotidio o femoral. Administran oxígeno mediante administración de mascarilla al litraje a la FiO2 más alta. Conectan el monitor inmediatamente con el desfibrilador. Lo siguiente que tienen que hacer mientras están realizando las compresiones torácicas es identificar el ritmo. Si el paciente tiene una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, o una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Dado caso que el paciente se le observe una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular y que no tenga pulso, inmediatamente realizan la descarga eléctrica. Ahora, mientras se continúan las compresiones torácicas, se administra oxígeno suplementario mediante mascarilla o se da soporte ventilatorio mediante el AMBU. A los 2 minutos de haber realizado las maniobras de reanimación en el paciente con un ritmo no desfibrilable y de haber tenido un acceso intravenoso, lo que se debe hacer es administrar una ampolla de 1 miligramo de adrenalina y se debe continuar con una ampolla cada 3 a 5 minutos. Y en este momento, es decir, a los 2 minutos,
ya pueden considerar la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para la vía aérea, es decir, que realizan la intubación orotraqueal a los 2 minutos de haber iniciado las maniobras de compresiones torácicas en ese paciente con un ritmo no desfibrilable. Si no pueden realizar la intubación orotraqueal, deben colocar un dispositivo supraglótico. A los 2 minutos de haber continuado las maniobras de reanimación, es decir, las compresiones torácicas y la adrenalina, a los 2 minutos vuelven a evaluar el ritmo si es desfibrilable o no es desfibrilable. Y en ese momento deben evaluar las causas reversibles. Y en general, en estos pacientes con ritmos no desfibrilables, lo que tienen que hacer es cada 2 minutos estar evaluando el ritmo, si es desfibrilable o no desfibrilable y si el paciente retorna a circulación espontánea. Ahora, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, lo que tienen que hacer es la descarga inmediatamente, como habíamos dicho. A los 2 minutos evalúan cómo se encuentra el ritmo y pueden administrar la primera dosis de adrenalina, es decir, de nuevo, una ampolla de 1 miligramo y la administran cada 3 a 5 minutos. Y al igual que los ritmos no desfibrilables, es decir, acá, en este caso con la ampolla también se puede decidir si se intuba el paciente con una intubación orotraqueal. De nuevo, si no pueden con una intubación orotraqueal, colocan un dispositivo avanzado para la vía aérea, es decir, un dispositivo supraglótico. Y están evaluando cada 2 minutos cómo se encuentra el ritmo, si es desfibrilable o no desfibrilable, y si hay retorno a la circulación espontánea o no. Vean que a la segunda evaluación, es decir, a los 4 minutos, porque vean que acá fueron 2 minutos y 2 minutos, es decir, a los 2 minutos se administra la primera dosis de la ampolla de adrenalina y a los 4 minutos, si el paciente no retorna a circulación espontánea, se puede considerar la primera dosis de amiodarona o de lidocaína y deben considerar a tratar las causas reversibles. Y así es como culmina el algoritmo. Van evaluando cada 2 minutos signos de retorno de circulación espontánea o cómo se encuentra el ritmo, si continúa desfibrilable o se torna a un ritmo no desfibrilable. Recuerden la calidad de la reanimación cardiopulmonar, de las compresiones torácicas, realizarlas a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto, con 5 centímetros de profundidad y con una expansión torácica completa. Reducir al mínimo las interrupciones mediante las compresiones y cambiar cada 2 minutos la persona que realiza las compresiones o hasta que se canse. Y de nuevo, si no se usa un dispositivo para la vía aérea, la relación compresión-ventilación, es decir, con el AMBU debe ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si tienen disponibilidad de una capnografía, cuando la presión de CO2 se encuentre por debajo de 10 milímetros de mercurio, usted debe saber que debe mejorar la calidad de las compresiones torácicas. Y si tiene disponibilidad de colocar un dispositivo de intraarterial para medir la presión intraarterial, es decir, la diastólica, y cuando ésta se encuentre por debajo de 20 milímetros de mercurio, debe mejorar la calidad, es decir, mejorar las compresiones y mejorar la ventilación del paciente. Recuerden cómo realizar la desfibrilación para los ritmos desfibrilables. Recuerden quitarla el modo sincrónico y en los monitores bifásicos se recomienda la dosis del fabricante, es decir, que por lo general va de 120 a 200 joules. Si se desconoce la recomendación de ese monitor, pues usar el valor máximo disponible de ese monitor. Si por el contrario se encuentra con un dispositivo monofásico, la dosis o el choque a administrar serán 360 joules. Entonces no se le olvide, bifásico máximo valor disponible y monofásico 360 joules. Como les dije,
La adrenalina se administra a los 2 minutos de haber iniciado la reanimación cardiopulmonar. Con una ampolla vienen 1 miligramo por 1 mililitro y la continúan administrando una ampolla cada 3 a 5 minutos por vía intravenosa o por vía intraósea. También en los ritmos desfibrilables, a los 4 minutos de haber iniciado la reanimación cardiopulmonar, pueden optar por amiodarona o lidocaína. La amiodarona se administra una primera dosis, un bolo de 300 miligramos. Como la ampolla viene de 150 miligramos, entonces la primera dosis será administrar 2 ampollas de amiodarona. Ya la segunda dosis, es decir, a los siguientes 2 minutos, es decir, a los siguientes 6 minutos de haber iniciado las compresiones, se administra una ampolla. Si se decidieron por la lidocaína, entonces la primera dosis es 1 a 1.5 miligramos por kilo y la segunda dosis es la mitad, es decir, 0.5 a 0.75 miligramos por kilo endovenoso o intraóseo. En cuanto a la vía aérea, recuerden de nuevo, la intubación orotraqueal se realiza a los 2 minutos de haber iniciado las compresiones torácicas. Si no pueden, entonces coloquen un dispositivo supraglótico y si tienen disponibilidad de capnografía, pues conéctenlo a esos pacientes. Y van a realizar una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto si las compresiones son continuas. En dado caso que continúen con el AMBU, entonces la relación será de 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Cuándo van a detenerse con las compresiones torácicas? Cuando hayan signos de retorno de la circulación espontánea, es decir, cuando se palpe pulso a nivel carotidio o femoral y haya una adecuada presión arterial. Cuando también, si tienen disponibilidad de capnografía, cuando haya un aumento abrupto y sostenido en las concentraciones de CO2 mayores de 40 milímetros de mercurio, o cuando tengan la disponibilidad de monitorización intraarterial cuando se evidencie las ondas de presión de la presión arterial espontáneamente. Tengan en cuenta que un nivel bajo de CO2 en los intubados en la capnografía después de 20 minutos se asocia a una probabilidad muy baja de reanimación. A los 4 minutos o a los 2 minutos, pues de hecho al momento en que se diagnostica el paro cardiorrespiratorio, usted debe tener en cuenta esta mnemotecnia de las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, es decir, las 5 H's y las 5 T's. En cuanto a las 5 H's, tenga en cuenta la hipovolemia, ya sea por hemorragia o por deshidratación, la hipoxia, es decir, los pacientes con choques distributivos, sea el que fuere, sea choque séptico, anafiláctico, choque neurogénico o los pacientes con choque cardiogénico, choque obstructivo o choque hipovolémico. O las otras causas de hipoxia, por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono o por intoxicación por cianuro. Las causas de acidosis, es decir, aumento de los hidrogeniones en la sangre, sean metabólicas con anion gap aumentado o con anion gap normal, o las causas de acidosis respiratoria. Las alteraciones en el potasio, ya sea hipocalemia o hipercalemia, y la hipotermia. Por otro lado, en cuanto a las 5 T's, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las intoxicaciones por cualquier toxina, la trombosis pulmonar, es decir, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome coronario agudo. Y por lo tanto deberán iniciar el tratamiento y el manejo de acorde a cada una de estas entidades patológicas. Si el paciente está hipovolémico por una hemorragia, puede realizar transfusión sanguínea. Si está deshidratado, puede realizar reposición con cristaloides. Tratar la etiología del choque. Tratar la acidosis metabólica o respiratoria. Si el paciente tiene hipocalemia, iniciar reposición de potasio. Si tiene hipercalemia, iniciar
estabilizando la membrana cardíaca con el gluconato de calcio, una ampolla y después iniciar inmediatamente la solución polarizante para disminuir el potasio sérico. Si el paciente tiene hipotermia, pues iniciar las medidas de calentamiento. Si el paciente tiene un neumotórax a tensión, deben descomprimir ese neumotórax colocando con un yelco a nivel del segundo espacio intercostal con línea medioclavicular en el campo pulmonar que sea, o realizando una toracostomía. Si el paciente se encuentra en taponamiento cardíaco, llevarlo inmediatamente a esternotomía media anterior o a toracotomía. Tratar las intoxicaciones, ya sea con la administración de diálisis o el manejo de las toxinas específicas. Si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar por clínica, pues realizar la trombolisis. Y si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, llevarlo a intervención coronaria percutánea. Y si no hay disponibilidad, pues trombolizarlo. Les dejo este artículo para que revisen el síndrome de posparada cardíaca, es decir, todo lo que se debe realizar en un paciente después de que retorna a circulación espontánea. Tengan en cuenta las fases, una fase inmediata en los primeros 20 minutos donde es el mayor riesgo de volver a recaer en una parada cardiorrespiratoria, después en una etapa temprana, es decir, en las primeras 12 horas de haber retornado a circulación espontánea, una fase intermedia en las primeras 72 horas y a partir de las 72 horas el paciente entra en un estado de recuperación para después rehabilitarlo. Tengan en cuenta el manejo de soporte que es indicado en esta revisión para prevenir la recaída de la parada cardiorrespiratoria. Tengan en cuenta que en el paciente en posparada cardíaca puede generar lesión o puede estar en lesión cerebral debido al paro cardiorrespiratorio, debido a la isquemia cerebral que se produce, y por otro lado puede haber edema cerebral. El paciente puede presentar en coma o puede tener crisis epilépticas, mioclonus, alteración cognitiva, un estado vegetativo persistente, puede tener parkinsonismo secundario, puede tener ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico y o muerte cerebral. Tenga en cuenta que hay opciones terapéuticas como la hipotermia terapéutica, la optimización de la hemodinámica de los pacientes, proteger la vía aérea, hacer un manejo anticonvulsivo, controlar el estado de oxigenación y pues el manejo de soporte. Por otro lado, se puede generar disfunción miocárdica con la presencia de síndrome coronario agudo debido a la isquemia en esos pacientes o disminución del gasto cardíaco con falla cardíaca en esos pacientes, por lo que estaría indicado el soporte hemodinámico, el manejo hídrico inotrópico y el manejo mecánico avanzado. Tenga en cuenta el riesgo de hipotensión y arritmias y colapso cardiovascular en ese tiempo posterior a la parada cardíaca. Por otro lado, se puede generar lesión por reperfusión y tenga en cuenta que se puede generar hipoxia, isquemia orgánica, hipotensión, colapso cardiovascular, persistencia de picos febriles, hiperglicemia, falla multiorgánica e infección. Y por otro lado, maneje la patología preexistente y que fue precipitante en estos pacientes, es decir, maneje la patología cardiovascular, la patología pulmonar, la enfermedad del sistema nervioso central, si hubo un tromboembolismo, si hubo una intoxicación, si el paciente se encuentra con una infección activa, sepsis o choque séptico y la hipovolemia. Este es el monitoreo después de la reanimación cardiopulmonar. Recuerde trasladar ese paciente a una unidad de cuidados intensivos, colocar un catéter arterial, optimizar la oxigenación mediante la evaluación de los signos vitales y la oximetría y el estado de oxigenación en esos pacientes, el monitoreo electrocardiográfico continuo, colocar un catéter venoso central, evaluar la saturación venosa de oxígeno central mediante los gases arteriales, evaluar la temperatura
a nivel de la vejiga o del esófago, evaluar el gasto urinario cada hora, de nuevo los gases arteriales para evaluar el estado de oxigenación y el estado ácido-base de los pacientes. También el lactato sérico para evaluar el estado de hipoperfusión. Cómo se encuentra el estado metabólico de los pacientes, evaluando la glicemia, los electrolitos, el cuadro hemático, y también imágenes que usted desee necesarias como radiografía de tórax, ecocardiografía, para evaluar la función sistólica, diastólica de los pacientes en sus corazones, y el monitoreo del sistema nervioso central con un electroencefalograma o imágenes neurológicas según sea el manejo clínico y el enfoque de los pacientes según su estado clínico. Gracias.